Compañeros trabajadores. Estamos en el Centro Cívico de San Carlos de Bariloche, obra del arquitecto Ernesto de Estrada. Proyectado a mediados de la década del 30 e inaugurado en 1940, el Centro Cívico se convertirá desde su inicio en un verdadero punto focal para la ciudad en su obra hacia el lago Nahuel Huapi. El Centro Cívico encarna tal vez el monumento más importante a nivel urbano de la arquitectura pintoresquista en la Argentina. Comenzamos así a visitar el rico patrimonio arquitectónico argentino que encierra la tierra patagónica. Bueno, la región cordillerana norpatagónica estaba habitada por una variedad de pueblos originarios. Podemos hablar de los mapuches, que estaban de los dos lados de la frontera. Había un intercambio importante con los tehuelches del norte. Y bueno, después tenemos otras parcialidades que son también étnicamente, serían del tronco mapuche. El caso de los pehuenches, los puelches. Los pueblos de Patagonia en general no eran pueblos sedentarios, eran pueblos que tenían una tradición de nomadismo. Nomadismo no quiere decir que recorrían el territorio al azar, sino por el contrario quiere decir que tenían recorridos específicos en donde utilizaban los distintos recursos que el territorio les ofrecía. Las viviendas eran generalmente sencillas, eran viviendas desarmables, es lo que se calificó, se habló como toldería, se usaban cueros, se usaban maderas. Pero este mundo acabará abruptamente en el último cuarto del siglo XIX, cuando el general Roca avance con su conquista del desierto sobre el derecho de los pueblos indígenas a su cultura y tierras ancestrales, para incorporar este vasto espacio al territorio nacional y, a la par, responder a las triunfantes políticas del liberalismo. La llamada conquista del desierto en realidad fue una guerra de conquista, porque la intención era ocupar los territorios que eran ancestralmente de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, ya fueran mapuche, tehuelche del norte, tehuelche del sur. A mediados de la década del 70 del siglo XIX se produce la necesidad de expandir el territorio de algún modo para expandir las fronteras agropecuarias. No es la única razón, pero sí tiene que ver con la expansión de las fronteras agropecuarias, relacionado con llevar el ovino más allá de la pampa húmeda y producir ovinos en Patagonia y fundamentalmente reservar la pampa húmeda para la producción de ganado vacuno de alta calidad. Tras la campaña militar al desierto, que significó la conquista por parte de Argentina de la Patagonia y la ocupación y el desplazamiento de los pueblos indígenas, el gobierno nacional crea la colonia agrícola ganadera del Nahuel Huapi en el año 1902.
El problema de la radicación de los colonos en esta zona fue de origen topográfico, por las características del terreno y por la abundancia de bosques y de fuertes pendientes. En realidad la actividad agrícola-pastoril era bastante dificultosa. La actividad económica que resultó ser más fructífera fue la explotación de los bosques de madera. Con ello se entiende por qué las primeras construcciones fueron realizadas con este material, que era el más abundante y fácilmente disponible acá en la zona. El año 1934 será especialmente relevante para el destino de Bariloche y las regiones vecinas de los lagos surandinos, ya que se creará la Dirección de Parques Nacionales, nombrándose a su frente al ingeniero Ezequiel Bustilio. Con esta arquitectura se pretendió representar un modelo de lo que debía ser la construcción en todo Bariloche. Por la voluntad y la intención de crear una imagen atractiva para el turismo, se desechó todo un proceso de diseño y de construcción mucho más evolucionado, que era el que venían realizando los pioneros, de una arquitectura mucho más racionalizada, protoindustrial, podríamos decir, con un aprovechamiento más eficiente de la madera y más económico también, ¿no? El estilo pintoresquista del centro cívico va a terminar definiendo históricamente lo que luego se conocerá localmente y también a nivel del país como estilo Bariloche. Estamos en el Hotel Yao Yao, una de las obras maestras del arquitecto Alejandro Bustillo. Este espléndido hotel, uno de los primeros en su género en el país y en Sudamérica, fue inaugurado en 1938. Alejandro Bustillo fue uno de los grandes arquitectos argentinos. Su especial maestría, aquello que lo destaca de otros arquitectos de su generación, fue esa capacidad especialísima que tuvo para saber insertar su arquitectura en el paisaje. El Hotel Yao Yao es una de las obras que mejor ilustran esa corriente arquitectónica conocida genéricamente como pintoresquismo. ¿Y qué es el pintoresquismo entre nosotros? Pues bien, es esa corriente arquitectónica que proviene de la gran tradición constructiva inglesa, normanda también en el norte de Francia, más tarde norteamericana, es decir, de esa tradición constructiva que nos llega de los países anglosajones o por lo menos del norte de Europa. ¿Y qué características tiene el pintoresquismo? Por lo general se trata de una arquitectura que huye a aquellas normas propias del academicismo, la simetría, la excesiva rigidez, más bien trabaja con volúmenes y masas que toman un carácter muchas veces asimétrico, con la sorpresa. Los materiales de que se sirve suelen ser materiales que tienen siempre un toque de rusticidad. En el caso de este hotel se emplea en forma muy pronunciada la piedra, la madera con distintos tratamientos, a veces un poco más trabajada, a veces más rústica, los techos con tejas planas o con pizarras según los casos. Otra característica importante de estas arquitecturas que llegaban desde el norte, desde países fríos, son la presencia de las chimeneas. En este caso, chimeneas esbeltas de piedra que están señalando al exterior ese corazón interno de los hogares, del fuego, del lugar de recogimiento y del lugar de agrado que espera en el interior en un clima frío, ventoso, como es el patagónico, en un clima donde la nieve está presente durante muchos meses del año, y de algún modo estas chimeneas están mostrando esa vieja idea del hogar, del lar, esa especie de gusto por entrar y disfrutar del espacio interior.
También en sus interiores, el Hotel Yao Yao muestra una fuerte impronta de la decoración pintoresquista y también muestra los materiales que contribuyen a esta impronta. La piedra gris, en el caso de los techos del corredor, las falsas vigas de madera, y también los revestimientos de madera rústica, una especie de boiserie brutal que de algún modo acompaña todo el desarrollo de este corredor de lujo. Entre aquellos elementos decorativos que pertenecen al diseño original permanecen algunos artefactos eléctricos, arañas y apliques, y también parte del mobiliario donde hay una referencia clara digamos, al mundo cinegético, a los trofeos de caza, astas de ciervos y también revestimientos con pieles de animales, esperemos que en este caso sintéticas, que de algún modo recogen toda aquella atmósfera de los años 30. Entre los múltiples artistas que participaron de esta decoración se destaca un nombre de fulgor internacional, el francés Jean-Michel Franck. Formado profesionalmente en París, Franck no era un decorador más. Su carrera se había extendido a Nueva York, donde tuvo clientes de la élite cultural y social, como Cole Porter y los Rockefeller, a quienes había decorado su apartamento de la Quinta Avenida. Después de décadas de esplendor, el hotel terminará cerrando sus puertas en 1978, durante la dictadura militar. Y en esa ocasión, todo el mobiliario diseñado por Franck desaparecerá misteriosamente. No siempre se tiene la suerte de que las grandes obras patrimoniales, y sobre todo aquellas que están ligadas a una función tan determinada como es la de un hotel, reabran sus puertas y mantengan esa función original. En el caso del Yao Yao se ha tenido la suerte inmensa de que esto sucediera en 1991, en que el hotel recibirá una cuidadosa restauración y finalmente abrirá sus puertas con el esplendor original. Estamos frente al canal de Beagle, en la ciudad de Ushuaia, ciudad situada en el extremo más austral del mundo, enclavada en un paisaje de una belleza y de una magnificencia incomparables, abierta a los vientos gélidos de la Antártida. Ushuaia es el portal perfecto para adentrarnos en la visión de la arquitectura de la Patagonia Atlántica. En las últimas décadas del siglo XIX, esta zona estaba habitada por los pueblos originarios de aborígenes que eran canoeros, es decir, vivían prácticamente, eran nómades y pasaban la mayor cantidad del tiempo navegando, es decir, en sus canoas construidas en corteza, que eran los yámanas o yaganes, como los llamaron los españoles. En la zona norte de la isla estaban los yelnan o onas, ¿no es cierto? Acá eran yaganes. Ellos prácticamente iban de una isla a otra, entraban en la bahía y en todo lo que es este canal Beagle que divide Argentina, Chile, antes unía lo que eran los territorios de esta población. Contrariamente a lo que se piensa, que esta ciudad nació con una cárcel, el famoso presidio de Ushuaia,
Yo digo que el poblamiento originario de Ushuaia nació por solidaridad. En el año 1883 un congreso, el cuarto Congreso Geográfico Internacional celebrado en Londres, que deciden los científicos explorar el Polo Sur, lo que es la Antártida. La Argentina, que no tenía barcos científicos, tenía que ayudar a los científicos que iban a pasar por el extremo sur antes de llegar a la península antártica, con ayudas a la navegación y creación de destacamento de su prefectura para salvar a los náufragos de aquellas naves que pudieran tener accidentes. Y el 25 de mayo de 1884 se inaugura, allí en la isla de los Estados, el destacamento de su prefectura, de esa isla, y el famoso faro San Juan de Salvamento. Luego de dejar establecido allá el primer destacamento de su prefectura, el 12 de octubre de 1884 se inaugura el destacamento de la subprefectura de Ushuaia y se iza por primera vez el pabellón nacional. Las construcciones complementarias, es decir, las viviendas que tenían que ocupar los marineros, se ubicaron en la costa. Y así las primeras construcciones, por lo tanto, se ejecutaron con materiales livianos, madera, chapa, clavos y un serrucho. Por eso que yo le llamo una arquitectura de carpinteros. Esta es una arquitectura de carpinteros, porque todas estas construcciones rectangulares o prismáticas que se iban ampliando con techos de dos pendientes o 4 pendientes y ventanales de vidrios pequeños, prácticamente eran construidas por los mismos carpinteros. Tanto las construcciones que podrían ser viviendas particulares, como algunos edificios colectivos como la antigua iglesia o algunos establecimientos, dependencias del gobierno. Estamos frente a la antigua Casa de Gobierno y residencia de los gobernadores de Tierra del Fuego. Encargada en 1895 a la antigua oficina de arquitectura, presidida por el ilustre arquitecto italiano Francisco Tamburini, la casa fue proyectada y prefabricada en Buenos Aires para ser enviada a Ushuaia por vía marítima. Los elementos constructivos, los materiales y el grupo de operarios que habrán de levantar la casa en Ushuaia llegan junto con el gobernador designado Félix Paz en 1896. Se trata de una típica construcción patagónica en la cual la chapa tiene un rol sobresaliente, se destaca en forma contundente, junto con otros materiales como la madera y sectores de mampostería. En la fachada principal y situada sobre la puerta de acceso se destaca una construcción, un sector de aventanamiento cerrado, conocido con el nombre de bow window, de la tradición inglesa, que precisamente está marcando no solamente la característica de esta arquitectura patagónica, sino una respuesta al clima riguroso del invierno fueguino. Pasados los primeros años del establecimiento de los argentinos, allá en 1884, la población evidentemente no crecía. Por eso que el gobierno nacional decide, muy acertadamente, pensamos nosotros, en base a los resultados, establecer una colonización penal en el último confín del país. Por eso que se decide construir una gran cárcel, un presidio en un lugar alejado para que pasen sus condenas tanto los presos militares como aquellos presos peligrosos. Cuando se establece la cárcel, ahí se produce un gran desarrollo de toda esta zona. ¿Por qué? Porque evidentemente al establecer una cárcel con casi 300 celdas, requerían guardiacárceles, personal, profesores para los talleres, de herrería, de carpintería, los astilleros, la zapatería, la panadería, es decir, todos los servicios que se fueron creando necesitaba de gente que supiera enseñarle a los mismos penados para poder trabajar. Estamos en el antiguo presidio de la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego. Cárcel de reincidentes construida entre 1902
y 1920, en que se terminan las últimas instalaciones. El edificio responde al esquema de diseño carcelario conocido como panóptico. ¿Qué significa esto? Un espacio central, generalmente bajo la forma de una rotonda, al cual convergen, como los dedos a una mano, los distintos pabellones. En el penal de Ushuaia se tratan de 5 galerías o pabellones con 79 celdas cada una. Estas galerías, al converger a este espacio central, tienen una situación de vigilancia permanente a partir de este sistema de organización. Es decir, esta rotonda, este espacio desde el cual todo se ve, el ojo que todo lo ve, el ojo que todo lo vigila. Estamos en el Museo del Fin del Mundo, en Ushuaia, antiguo Museo Territorial de Tierra del Fuego. A diferencia de la construcción tradicional de Tierra del Fuego y de toda el área sur patagónica, que se basa en arquitectura prefabricada, con una gran presencia de la madera y la chapa, la sede del Museo del Fin del Mundo es una de las primeras casas de mampostería de esta ciudad. En este museo, el más antiguo de Tierra del Fuego, no solamente se desarrollan las actividades propias de una institución de su tipo, sino que también es un centro de investigación importante. Las áreas sobre las que tiene competencia son la histórica y geográfica, en primer término, pero también todo el campo de estudios antropológicos, etnográficos y de ciencias naturales. La antigua casa de la familia Bevan fue una de las más destacadas e importantes de la ciudad de Ushuaia, por su tamaño, su rica volumetría y la calidad de sus detalles arquitectónicos. Encargada por catálogo a Suecia por sus antiguos dueños, es una de las típicas casas prefabricadas de nuestra costa atlántica patagónica y fue construida entre 1911 y 1913. Originalmente situada en el centro de la ciudad, sobre la avenida Maipú, la casa fue trasladada en 1994 a su actual emplazamiento por la municipalidad, debido a ciertos signos de deterioro, y aprovechando la condición de casa prearmada, fue reconstruida y restaurada en el sitio que ocupa. Las construcciones de madera y chapa de la época fundacional y las primeras décadas responden a un estilo que podríamos definir como fueguino magallánico. Es decir, en toda la región se dieron este tipo de construcciones de materiales tradicionales muy sencillos y muy simple metodología constructiva. El desafío más grande que tenemos quienes estamos en patrimonio es precisamente la conservación, no solamente de aquellos bienes culturales, sino también del rescate de la memoria, de los usos y las costumbres de los antepasados, para poder ir haciendo una especie de docencia, es decir, ir contándole, ir transmitiéndole esos conocimientos a la gente que va llegando sucesivamente. Ante la vista magnífica de la bahía encerrada de Ushuaia y teniendo como telón de fondo las últimas estribaciones de la cordillera de los Andes, cerramos nuestro capítulo de Patrimonio Arquitectónico Patagónico.